esta mañana y saludos a toda su audiencia. Eh, Abogada Maldonado, despenalizar en el país o poner sobre el tablero el tema de la eutanasia es un debate que para mí es mucho más largo que tal vez el debate del aborto por violación. Eh, ¿Cómo usted ve el país aplicable o no aplicable esta medida? Sí, efectivamente, al hablar de la eutanasia se requieren analizar con profundidad una serie de temas que van desde lo jurídico, lo ético y lo científico, ¿no? Es eminente que eh, la eutanasia en sí, primero hay que distinguirla en todas sus fases o en todas sus posibilidades, porque no todo hecho, digamos, que conlleva la muerte de un paciente terminal está sancionado en nuestra legislación y eso también hay que comenzar diferenciando. Entonces, al hablar de la eutanasia no podemos hacerlo sin pensar justamente en todas las asistencias que puede tener un enfermo incurable, un enfermo terminal, a la hora de tomar una decisión respecto al mejor tratamiento que le puede acompañar su condición. Ahora, justamente hay una diferencia también entre la eutanasia y el suicidio asistido, ¿no? Que en el segundo caso hay un involucramiento más directo por parte de los médicos, que conlleva incluso no solamente la desconexión generalmente de lo que provee el funcionamiento vital del cuerpo ayuda, ¿no? De respiración, de alimentación, sino incluso inyecciones letales o provisión de medicamentos que puedan acelerar la muerte. Es así, es un escenario complejo, éticamente complejo, pero es que yo también quiero entrar. Nos dicen que la eutanasia debe ser aceptada no porque todos creamos que sea lo correcto, sino porque hay que aceptar la autonomía de otras personas sobre su cuerpo. Pero el Estado, nuestros códigos de leyes están llenos de reglas sobre la autonomía de nuestros cuerpos, sobre regulaciones, intentos de que la gente no consuma cualquier cosa, las relaciones sexuales entre personas están fuertemente reguladas. Eh, el, el hecho de manejar un vehículo, ¿no? El portar un arma, todo lo que domina nuestras vidas, nuestra seguridad de la otra persona y nuestra autonomía se ven constantemente limitadas. Entonces, ¿por qué en este caso debemos admitir la autonomía de las personas para acabar con su propia vida? Digamos, por el dolor, por el humanismo, ¿qué es el argumento que se le presenta al ECOR en este momento? Esa es justamente la confusión que existe y que yo sí quisiera alertar a todos los quienes nos escuchan. Eh, por eso comencé diciéndoles que había que distinguir los tipos de eutanasia, porque hay unos que están sancionados y otros que no. Existe de manera general la eutanasia activa, que implica justamente lo que usted mencionaba, el facilitar el suicidio de una persona que adolece de una enfermedad terminal, que está en una situación de absoluto dolor y que está requiriendo la muerte como la solución a su condición. Pero existe otra, que es la eutanasia pasiva, que incluso se configura, es como un derecho que tienen todos los pacientes que adolecen este tipo de enfermedades para rehusarse a recibir tratamientos que lo que hacen es extender su sufrimiento o extender su tiempo de vida injustificadamente porque sus condiciones de vida evidentemente no son favorables. Entonces, partiendo de esos dos conceptos es donde yo quisiera hacer especial énfasis en esta diferencia, porque lo que se está pidiendo ahora es un reconocimiento a una supuesta muerte digna. Y ahí, como usted bien dice, cuando comenzamos a hablar de libertad o autonomía, se pueden, y de hecho se han presentado unos graves problemas a nivel mundial en todos los países en los que se ha reconocido este, no derecho, porque no se lo reconoce en ningún derecho, en ningún tratado internacional, ni en ninguna constitución, salvo el caso de Colombia. Entonces, el tratar de concebir esto como un derecho nos puede llevar a una grave situación como puede ser que el día de mañana no sea ni siquiera la persona afectada quien decida sobre su muerte, sino sea el Estado, sea el médico tratante, sean sus familiares, para quienes ya es una carga, es valga la redundancia, a cargo de esta persona, los padres de sus hijos, en fin, justamente lo que se tiene que analizar a fondo, y no es, lamentablemente, este es un espacio muy limitado para poder analizar todos estos aspectos que
al hablar de la eutanasia, ponen en riesgo un derecho fundamental que es el derecho a la vida de las personas. Hace pocos días escuchábamos el caso del terrible fallecimiento de una bebé de 8 meses que fue forzada a ser desconectada de un soporte vital en En Gran Inglaterra. Bretaña, un caso reciente, pero ya ha habido varios, como el de Alfie Evans, que fue muy famoso, sí. Sí, 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 existen muchísimos casos en que el paciente, contrariamente a lo que se dice, más bien de una manera forzada se lo lleve a la muerte por otros intereses que pueden ser económicos, pueden ser inclusive este sentimiento de angustia que tiene el propio paciente de no ser una carga para sus familiares o carga para nadie al justamente verse limitado en sus condiciones. Entonces, es un tema, como digo, es absolutamente sensible. No podemos cerrarnos los ojos y simplemente ver un caso particular que evidentemente es muy doloroso sin dejar de analizar las terribles consecuencias que conlleva el permitir la práctica de la eutanasia en el país, la Abogada, eutanasia activa, perdón. a mí lo Sí. que me preocupa es que se ponga sobre la mesa esta práctica. Y es que al igual que tal vez que el cáncer en el país, si bien hay la clasificación de los diversos cánceres que pueden atacar al cuerpo humano, estos al mismo tiempo no tienen una subclasificación adecuada en el país y prácticamente aquí se tratan todos los cánceres por igual, a diferencia de otros países en los cuales, por ejemplo, la leucemia, al mismo tiempo hay diferentes tipos de leucemia. Acá tal vez el tema médico le faltaría un poquito más de profundización y usted está hablando de diferentes tipos de eutanasia y el peligro es que se trate de normar a un solo tipo de eutanasia o la eutanasia de forma general. Entonces, ¿no cree que existiría también un peligro de que en su momento podría existir una mala práctica médica aplicando este método o tal vez esta decisión, por así decirlo? Sí, ese es justamente el problema. Y uno de las cosas que nosotros queremos poner en la mesa de discusión es la responsabilidad que se les pasa a los médicos en temas como este, ¿no? Fíjese que, por ejemplo, uno de los lineamientos que se exigen para determinar si un caso es susceptible de llevarse a eutanasia es que el médico garantice, digamos, que se trata de una enfermedad que no le va a dar mucho tiempo de vida. Pero si usted revisa los datos que existen, evidencian que, por ejemplo, en esta determinación del tiempo de vida de las personas, 6 de cada 10, digamos, previsiones o cada 10 datos por los médicos resultan equivocadas. Yo tengo de manera muy cercana a 2 familiares con cáncer a quienes les dieron un corto tiempo de vida, pero gracias a Dios lograron recuperar su salud y hoy por hoy están vivos y no se cumplió esta información inicial que recibieron cuando fueron informados de su enfermedad. Entonces, nuevamente, es un tema muy delicado, es un tema en el que nadie tiene la palabra final en el sentido del tiempo de vida, de quién va a tomar la decisión. ¿Qué pasaría, por ejemplo, le digo yo algo que se está hablando mucho ahora de los enfermos con enfermedades, digamos, psiquiátricas, ¿no? Los que sufren depresión, que una enfermedad de que de por sí tiene el riesgo de desear la muerte? ¿Cómo podemos hablar de libertad, de autonomía, de un consentimiento libre de vicios en casos como esos, en que justamente el enfermo, por su condición, no está en la capacidad de decidir si quiere o no quiere vivir? Y lo que tiene el Estado y la gente que está, digamos, a cargo de su salud es de darle las herramientas del acompañamiento justamente para que Bueno, supere esa condición. ahí estamos en otro tema, no sabemos todavía cuál es el objetivo, incluso con esto que se va a presentar se ha presentado a la Corte, sino con la agenda de los grupos pro eutanasia, de hasta dónde quieren llegar. No sabemos todavía si vamos a terminar como en Gran Bretaña con paneles que deciden a través de la salud pública hasta dónde se recibe atención médica, que pueden, por el bien del niño, supuestamente, como el caso también de los casos recientes de Alfie Evans hasta ahora, de que les prohíben a los padres y al niño la salida del país porque no quieren que se continúe el tratamiento. Pero acá la versión de la causa sigue siendo minimalista, es déjennos ser desconectados, déjennos recibir llamémosle tratamiento que acelere nuestra muerte para no tener más dolor cuando la enfermedad puede continuar. Yo, sinceramente, me considero tajantemente en contra de la eutanasia.
con una postura totalmente fría, no me importan los sentimientos aquí, siendo que yo considero que es justo o no. Pero es una sociedad democrática donde tenemos que debatir, ¿no? Cómo definir las leyes. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es el argumento fundamental? ¿Tenemos derecho o no y en qué circunstancias a acabar con nuestras propias vidas? Yo digo que no, porque no somos dueños de ellas, aunque sí hay una distinción entre, ¿saben qué? No alarguemos artificialmente mi vida y aceleremos artificialmente mi muerte. Lo primero quizás no es inmoral porque no estoy, para mí, acabando con mi vida voluntariamente, estoy dando que la naturaleza siga su curso y de otra forma yo estoy poniendo mano digamos, el funcionamiento natural de mi cuerpo. Sí, yo le quisiera hablar de un tema netamente jurídico que es importante analizar. Lo que se pide en esta demanda es el reconocimiento del derecho a una muerte digna. Y partiendo de ahí, podemos comenzar el análisis. La Corte Constitucional no tiene la facultad para declarar o reconocer un derecho. Y eso es muy importante, que nosotros estemos, digamos, alineados. Una cosa muy diferente es pensar que una conducta, A o B, C conducta, deba o no ser penalizada, y otra muy distinta es darle la categoría de derecho a un hecho que de por sí atenta con un derecho fundamental como es el derecho de la vida. Exactamente. Pero Entonces, yo por creo ahí, que puede reinterpretar la Constitución, los derechos que están contemplados en ella, a la luz de los tratados internacionales en cuestiones de derechos humanos y como ya lo han hecho antes, irse directamente contra la voluntad del legislador porque eso es secundario. Porque los derechos progresan, cambian y no le pertenecen según ellos al legislador constituyente. Entonces, ¿cómo se responde a ese, no argumento, sino a esa forma de operar de la Corte Constitucional? y yo le voy a decir algo más. En este tema, a diferencia de otros temas sensibles como son, por ejemplo, el aborto, le puedo decir que ni siquiera tendría una salida. ¿Por qué? Porque en el derecho internacional no existe un solo tratado internacional que reconozca este supuesto derecho a la muerte digna. Por el contrario, existen pronunciamientos inclusive de distintos organismos internacionales que están en contra de la eutanasia, justamente han sancionado muchas consecuencias negativas que ha existido especialmente en contra de los más vulnerables, como son los discapacitados, los ancianos, los pobres, por el reconocimiento de la eutanasia o por la despenalización de la eutanasia. Entonces, realmente no existe un deber internacional para reconocer ningún tipo de derecho a la muerte digna. Por el contrario, lo que se debe es garantizar la vida y la vida digna, inclusive de esas personas que están en situaciones vulnerables que lo que requieren es, como le digo, tratamientos que les ayuden a manejar el dolor y sufrimiento y no forzarles a recibir procedimientos que puedan prolongar indebidamente su sufrimiento o su vida en el caso de los enfermos terminales. Entonces, las herramientas las tenemos, están en nuestra legislación, simplemente se trata de tener muy claro las competencias que tienen los distintos autoridades públicas, comenzando por exigir que este tema no sea resuelto a través de una sentencia y peor aún, un reconocimiento de un derecho inexistente, sino que sea un tema que en su momento, si es que es necesario, se debata en la Asamblea Nacional, donde existe la posibilidad de que toda la sociedad pueda conocer justamente de las graves consecuencias que ha tenido la eutanasia cuando ha sido reconocida en distintos países. Y volviendo un poco para atrás, lo que usted mencionaba, o sea, imagínese que el porcentaje, por poner un ejemplo, en Holanda se refleja un porcentaje del 59% de los procedimientos se lo hacen sin el consentimiento o la solicitud expresa del cliente. Entonces, realmente, como le digo, es un tema que merece muchísimo análisis, que no, el tiempo ahorita es apremiante como para tomar, para poder hacer un análisis profundo, inclusive nosotros como Dignidad y Derecho, como una organización que trabaja en la promoción y defensa de los derechos humanos, estamos muy comprometidos en el estudio del tema, estamos llevando a cabo una investigación muy profunda del tema, pero, y por eso solicitamos que no se haga, no se imponga una ideología en este tema o más allá, sino que se trabaje realmente de la mano de la ciencia, de la ética y obviamente del derecho al momento de legislar, partiendo de la base de que la Corte Constitucional no tiene la facultad para reconocer un derecho
que no está previsto ni en nuestra Constitución ni en nuestros tratados de derechos internacionales de derechos humanos. O sea, no hay ningún deber internacional de reconocer este derecho y por el contrario, sí tenemos un deber de garantizar el derecho a la vida de las personas.